nombre de Jesús pongo en tus manos este momento y pido por palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu y palabra profética sobre esta charla que vamos a tener. Y que tú hables a nuestro corazón y nosotros podamos ser hacedoras de esa voluntad tuya agradable y perfecta. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hablar es algo que siempre tenemos que hacer. Si vamos a una tienda a comprar el pan, a una panadería, ahí vamos a tener que hablar con la persona que nos atiende. Cuando entramos a un edificio, generalmente tenemos que hablar con la persona que está en la portería. Puede ser el celador, puede ser la persona que está en información. Uno tiene que dirigirse a esa persona. Usted habla cuando va al médico, usted puede hablar con la enfermera que le atiende para la cita médica. Usted también va y habla con el médico. Usted habla en su casa con las personas que están en su casa, usted habla, ¿sí? Si no habla nada, por lo menos el saludo es una forma de relacionarse. Dios nos ha creado con esa forma de relacionarnos. Nos relacionamos y hablamos siempre de alguna manera. Un saludo, ¿sí? Si usted se sube a un taxi, usted habla, usted saluda a la persona que está conduciendo el taxi. Usted también habla con esa persona con respecto a algunos asuntos, ya sea el clima, la política, bueno, no sé. Hay una comunicación. Eso es lo que normalmente nosotros hacemos en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, en nuestro diario andar. Pero muchas veces, aún, por ejemplo, podemos ir a comprar el pan y no ser delicadas para hablar. No hablamos con delicadeza. Así que hablar con delicadeza realmente es un reto para nuestra vida, ¿sí? ¿Cuál es el poder de la lengua? Que es importante de esta pregunta, ¿sí? La Biblia nos habla en Proverbios 18:21 algo muy importante. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. En Santiago nos describen la lengua como el órgano más pequeño que puede ser inflamado por el infierno. O sea, imagínense que nosotros con la lengua podemos producir muerte o podemos producir vida, ¿no? Entonces, depende de la forma como tú te dirijas. Tú vas a hablar muerte o tú vas a hablar vida. Aquí dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Entonces, nosotros podemos hablar muerte, ¿sí? Muchas veces la queja es una forma en que nosotros utilizamos para hablar muchas veces en el diario vivir, y eso no nos produce vida, eso produce desgaste, ¿sí? Eso produce también un mal ambiente en el lugar donde vivimos. Es decir, siempre tenemos una lucha entre el hablar bien y el no hablar. Aquí dice, la muerte y la vida están en el poder, o sea, se da cuenta que habla de algo que tiene la lengua. La lengua tiene un poder y usted puede hablar a una persona y usted puede herirla. Se habla en psicología de palabras que descalifican a uno como mujer, a una persona la descalifican. Palabras que se hablan con mucha dureza. Muchas veces se hablan palabras que no necesariamente tienen que ser palabras de groseras, pero sí palabras que de alguna manera hacen sentir a la persona mal. Entonces yo puedo producir muerte, yo puedo producir vida, ¿sí? El poder que tiene la lengua. A ver, en algunos momentos de pronto usted ha visto que en su casa alguien se levantó y se levantó bien, se levantó tranquilo, no hubo problema, pero usted dijo unas palabras y esas palabras que dijo a esa persona la hicieron sentir disminuida, digamos, afectaron su vida con lo que ellas son y representan. Entonces dice que el que la ama comerá de sus frutos. Entonces tenemos que tener en cuenta que nuestro hablar es muy importante en nuestra vida. Aquí nosotros podemos ver algo que dice acá, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca
de que el hablar es una habilidad, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver que el hablar es una habilidad. El hablar es una habilidad. ¿Había pensado usted en eso? Que el hablar es una habilidad. Y una habilidad quiere decir que tenemos que desarrollarla, ¿sí? Si el hablar es una habilidad, nosotros tenemos que como caminar en eso, ¿sí? Como actuar en eso. Tenemos que desarrollar esa habilidad. Habla de algo que nosotros tenemos que trabajar, ¿sí? Y Proverbios 10:32 dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada. Aquí vemos un verbo, saber. Los labios del justo saben. Tenemos que desarrollar esa habilidad de hablar. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Tenemos que aprender a saber hablar lo que agrada. Entonces usted podría decir, ah, bueno, entonces yo tengo que agradar a la gente para que se sienta cómoda, para que se sienta bien. Entonces nunca le tengo que decir nada. Siempre tengo que estar de acuerdo con todo lo que hace, con todo lo que dice. Y no ese es el punto. Si usted no está de acuerdo con algo, si usted cree que hay un conflicto y que toca solucionarlo, lo que usted tiene que hacer es entender que los labios del justo, o sea, las palabras que usted dice van a ser de gran bendición para la persona que le escucha. Por eso dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada. En medio de un conflicto, en medio de un problema, usted va a poder hablar lo que agrada, o sea, lo que agrada conforme el corazón suyo se ha llenado de la bondad de Dios, de la palabra de Dios, de la forma como usted debe reaccionar, de la forma como usted debe actuar. Usted va a poder tener la sabiduría para hablar lo que agrada en esos momentos específicamente. No es algo muy difícil, es decir, cuando nosotros nos proponemos a hablar lo que agrada y tenemos que ser intencionales en este hablar, ¿sí? A veces uno quiere es sacarse el clavo. Eso no es hablar con labios justos, ¿cierto? Eso es hablar con la boca de los impíos y se hablan perversidades, ¿no? Por eso tenemos que desarrollar una habilidad. En este proceder del hablar es bien fuerte el tema. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que trabajar nosotras mismas. Tenemos que trabajar nuestra forma de ver la vida. Tenemos que trabajar nuestra forma de ver las circunstancias y de lo que está pasando. Entonces, como habilidad debemos saber qué es lo que vamos a hablar y cómo lo vamos a hablar. Proverbios 15:28 dice, el corazón del justo piensa para responder. ¿Le ha pasado a usted que usted dice, ay, pero yo, ¿por qué dije esas palabras? Yo no he debido responder de esa manera. Y es porque uno no piensa para hablar, uno habla para pensar. Entonces, este proceder que como una habilidad del hablar, requiere que nosotros nos esforcemos y seamos muy conscientes de que tenemos que desarrollar en una habilidad en la comunicación. Por eso debemos saber hablar en los momentos difíciles lo que agrada. Es muy fácil hablar bien cuando tú estás tranquila, es muy fácil hablar bien cuando tú estás contenta, es muy fácil, ¿sí? Pero cuando hay un problema, cuando hay una enemistad, cuando hay un pleito, cuando tu corazón está herido, generalmente tú no te propones pensar en esto. Entonces, primero que todo, el versículo 32 de Proverbios 10 dice que el justo debe saber hablar lo que agrada, y que ya hablamos de que no se trata de decirle a todo el mundo, ay, sí, tan bonito, no, o sea, nada ha pasado, tranquilo, usted siga haciendo, no, sino que nosotros debemos pensar para hablar. Cuando uno piensa para hablar, uno se toma el tiempo para decir al Señor, Señor, voy a orar por esta circunstancia para que tú me guíes, ¿sí? Entonces yo me tomo un tiempo para pensar, para analizar la circunstancia y para poder responder, ¿sí? Uno está pensando que el responder, cuando tú respondes, tú piensas
que si no respondes inmediatamente y actúas ya, de pronto no te puede, o sea, no hay una solución. Pero muchas veces el quedarse callado y el esperar y orar al Señor y pensar, bueno, ¿cómo voy a responder a esta circunstancia? Y cómo voy a hablar de verdad que esto sea agradable y que podamos llegar a buenos acuerdos o que yo pueda ayudar a esa persona. Puede ser en la relación conyugal, puede ser en la relación laboral, puede ser en la relación como hermanos, puede ser en la relación con familiares, otra clase de amistades. Entonces yo me tengo que tomar un tiempo y para eso no somos tan buenos, queremos que las cosas se hagan a nuestra manera y ya. Entonces cuando yo decido que mi hablar se vuelva una habilidad, ¿sí? O sea que yo veo que debo desarrollar esa habilidad de hablar bien, entonces yo voy a comenzar a pensar lo que agrada, voy a comenzar a pensar, uno ese saber con el pensamiento, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Lo que dice Proverbios 16:23 es el corazón del sabio hace prudente su boca. Y aquí otra cosa, otra habilidad que debemos desarrollar es primero tener un corazón sabio. Y yo, en la medida que he visto, la verdad tener un corazón sabio no es tan fácil. Para eso tenemos que cultivarlo. Es decir, tenemos que orar al Señor, tenemos que leer la Biblia, tenemos que leer y documentarnos de otros libros. Sí, hay libros cristianos muy buenos que nos enseñan sabiduría y que nos ayudan a estar conectadas con esa sabiduría. Ese corazón sabio, ¿sí? Ese hablar prudente viene de saber que yo puedo esperar, como decíamos antes, ¿sí? Yo puedo esperar. Yo puedo ser prudente con mi boca, entonces no voy a hablar todo lo que quiero, ni todo lo que pienso, no voy a decir, no voy a herir, no voy a dañar, puedo pensar. Dios no nos hizo a nosotros robots. O sea, cuando nosotros actuamos impulsivamente, estamos identificándonos con una máquina, porque según eso no se puede desarrollar dominio propio, pero para esta prudencia yo necesito dominio propio. Yo necesito saber que yo no puedo estar contándole a la gente todo lo que yo sé, todo lo que yo siento, no, tengo que tener un límite ahí. Entonces el corazón del sabio hace prudente su boca. Entonces aquí es importante esto, el corazón del sabio hace prudente, o sea, cuando tú hablas hay una prudencia que se desarrolla y eso agrada a la gente, ¿sí? Y añade gracia a sus labios, mira que esta habilidad te va a producir alguna bendición, añade gracia a sus labios, o sea, los labios van, o sea, tú misma vas a expresar algo que va a ayudar a la gente a pensar con más claridad y con sabiduría. Entonces, esto es importante que lo desarrollemos. Mira cómo es de importante aprender a hablar y desarrollar esa habilidad. Y Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Esto parece una receta de cocina, ¿sí? Usted va a tener un almuerzo y va a invitar a su familia y usted quiere cocinar y usted quiere hacer una comida especial y un postre especial y usted saca la receta y usted mira qué es lo que tiene que preparar y cómo lo tiene que preparar y entonces usted va y compra los ingredientes. Entonces usted se pone en la cocina y usted pone a preparar la comida y usted se pone a preparar el postre y usted va ordenando las cosas y finalmente mezcla todo y le queda algo exquisito y todo el mundo dice, esto está muy lindo, muy rico, perdón. Y eso pasa cuando desarrollamos la habilidad de hablar. Mire que dice aquí, sea vuestra palabra siempre con gracia. Esta es la receta que Dios nos da para que nosotros aprendamos a hablar. La gracia, ¿sí? La gracia con la que tú vas a hablar, ¿sí? Hay personas duras, ¿no? Hay personas que son duras, hay personas que expresan las cosas como si estuvieran bravas a cada rato. Hay personas muy dulces, ¿sí? Yo he conocido como 3 personas, 3 mujeres específicamente,
que parecen azúcar. La verdad, yo digo, esa es la descripción mía. Y parecen azúcar, pero es que ellas son así. Y todo lo hablan y con una delicadeza. Pero eso no es el normal de la vida. El normal de la vida es que nosotros no decimos la palabra con gracia, o sea, como esto va a ayudar, ¿sí? Esto va a bendecir. ¿Cómo le hablas a tus hijos? ¿Cómo hablas a tus hijos? ¿Sí? Hacen algo mal y puede que nosotros lo hacen y encima de eso los dañamos con lo que decimos, en lugar de con gracia, ¿sí? O sea, vamos a hablar con gracia. No quiere decir que no le tengamos que, pues, hablar claramente, pero ya hemos visto lo anterior, ¿cierto? Entonces tenemos que hablar lo que agrada, tenemos que pensar para hablar, tenemos que ser prudentes y ahora le agregamos otro ingrediente, gracia. Sazonada con sal, imagínense, sí, o sea, que tenga sabor, que tenga un sabor agradable. Sazonada, o sea, que haya tenido un tiempo de espera, que se pueda pensar, aquí viene como ahí como entremetido, como entrelazado esa palabra sazonada, o sea que cuando usted sazona algo, usted siempre lo deja como en reposo, un ratico, ahí vamos a dejarlo un ratico o de un día para otro, lo dejamos a veces ¿para qué? Para prepararlo y que quede el sabor que uno espera que quede. Entonces, esta palabra sazonada con sal quiere decir que si hay un problema que te tiene desequilibrada, ¿sí? Tú puedas sazonarla con sal, o sea, la piensas, la hablas, lo meditas, cómo voy a hablarlo de la mejor manera, cómo puedo ser asertiva, acuérdense de la charla de asertiva que tuvimos. Entonces dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, ¿sí? Sazonada con sal, para que sepáis cómo es responder. Mira, esto tan importante. Si tú haces esto, tú vas a saber cómo es responder a cada uno. Y aquí esto también es importante. Si generalmente vivimos en nuestras casas, ya sea pues que las personas viven ahí, el papá, la mamá, los hijos, o la mamá, los hermanos, bueno, diferentes formas. Si usted por casualidad vive sola, pero usted tiene contacto con personas, ¿no? Las hermanas, los esposos de las hermanas, los sobrinos, los hijos, bueno, diferentes personas. Y dado el caso que tú en tu casa vivas con 4 personas, 5 personas, supongamos, o así sea una, ¿sí? Esta persona no dice que cómo es responder a cada uno. O sea, quiere decir que cuando yo voy a responder a alguien sobre una circunstancia, yo, Dios me va a dar la sabiduría para responder a cada uno como esa persona va a recibir las cosas, como esa persona va a recibir lo que yo voy a hablar. Entonces resulta que lo que yo estoy entendiendo es que como no todos somos iguales, cada uno necesita una forma de de llegarle. En este caso, por ejemplo, si usted tiene 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, bueno, no sé, ¿sí? Usted va a tener que saber cómo va a responder a cada uno de ellos porque son diferentes. Y a veces queremos tratar a las personas igual, ¿sí? Como si fueran el igual, pero resulta que no es lo que tenemos que, de la forma como tenemos que movilizarnos. Así que Dios nos invita a que nosotros tengamos, primero, hablar la forma como agrada. Segundo, nosotros debemos pensar para hablar. Tercero, debemos ser prudentes, ¿sí? Y debemos hablar con gracia sazonada con sal y de esta manera nosotros vamos a saber cómo vamos a responder. Esto es un reto muy, muy, muy grande. ¿Y qué es lo que nuestro hablar revela acerca de nosotros? ¿Sabías que lo que tú hablas revela quién eres? Eso es importante, mira. La palabra en Proverbios 10:31 dice, la boca del justo producirá sabiduría. Y qué bueno que seas conocida como una mujer sabia, ¿cierto? La boca del justo producirá sabiduría.
Y la Biblia nos habla de la sabiduría que viene de lo alto. Creo que en alguna charla hablamos sobre eso. Pero en Santiago dice que la sabiduría es primeramente pura. O sea que si tú eres justa, digamos, si tú realmente haces lo que Dios quiere, si tú has conocido a Dios, si tú eres lavada por la sangre de Cristo, si tú te esfuerzas por hacer la voluntad de Dios y Señor, ¿cómo tengo que actuar acá? Dice que tu boca producirá sabiduría. Esa sabiduría es primeramente pura, después es amable, después es benigna, llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Entonces, imagínate que tú logres esta meta. Para mí esto es un reto. Personalmente he tenido que trabajar mucho el tema de cómo hablar. Es decir, yo no fui criada en un ambiente de hablar de manera agradable, de manera... Mi papá era una persona muy fresca, muy tranquila y también de un hablar soez, grosero, o sea, las groserías salían sin ningún problema. Y aunque mi mamá no era así, nosotros fuimos criados así. Entonces para nosotros hablar con palabras groseras era normal, ¿sí? De hablar brusco era normal, ¿sí? Porque era como una forma normal en la casa. Y cuando yo conozco de Dios y digo, Señor, yo tengo que aprender a hablar, ¿sí? Eso ha sido de toda la vida, del tiempo que llevo en el Señor y todavía sigo mirando que tengo que aprender y que tengo que aprender. Así que hay una sabiduría, ¿cierto? Con la que tú vas a hablar. Una sabiduría que va a desprender buenos deseos en la gente de llegar a ti a pedirte un consejo, una palabra que venga de ti. Y aquí dice que revela el hablar en nosotros, en Mateo capítulo 12, versículo 34 al 36. Jesús dice, generación de víboras. Y aquí, ¿cómo podéis hablar lo bueno? O sea que nosotros, si hacemos lo que Dios quiere, vamos a aprender a hablar lo bueno. Pero la pregunta que hace aquí Jesús es, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Resulta que nosotros por eso tenemos que desarrollar la habilidad de hablar, pero hablar conforme Dios nos está mostrando en estas escrituras que ha sido muy diciente para, pues cuando yo estaba estudiando esto, la verdad yo decía, mira cómo es el Señor de lindo, ¿sí? Porque ahorita se habla de la comunicación asertiva, pero la Biblia fue escrita a miles de años y resulta que Él inspiró para que se escribiera esto y ya está escrito, ¿sí? Ya está escrito. Y aquí dice, ¿cómo puedes hablar tú bien si tú eres una persona mala? Y dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tú tienes sentimientos negativos en tu corazón, resentida, resentimiento, perdón, amargura, ¿sí? Si tú tienes envidia, si tú tienes celos, si tú tienes iras, si tú eres codiciosa, si tú eres orgullosa, pues tú vas a hablar de eso y tú no vas a tener no vas a poder desarrollar una habilidad conforme Dios quiere, sino la habilidad del mundo que no tiene que pensarse en que si hablas bien o no hablas bien. Pero cuando tú entras a un camino donde tú dices, oye, es mejor hacer lo que Dios me muestra que haga, voy a desarrollar esa habilidad con el Señor. Entonces yo voy a ver esta parte como algo importante y voy a hablar, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Vas a poder admirar a las personas, pero manifestarlo, ¿sí? O sea, a veces admiramos a las personas, pero simplemente le admiramos y no le decimos. Pero cuando tú propones a desarrollar esa habilidad de hablar, tú vas a poder admirar a las personas, ¿sí? Mira qué bonita camisa que tienes, qué bonita cartera, qué bonitos zapatos. Bueno, me gusta
tus dijes, bueno, uno puede, me parece que te luce, te queda muy bien ese corte, admirar, ¿sí? Tú también vas a poder valorar lo que hace. La verdad que el trabajo que tú desarrollas es excelente, ¿sí? Y yo estoy muy contenta de que hayas desarrollado ese trabajo de esa manera. Entonces, de la abundancia de tu corazón, porque no eres una persona mezquina, sino que tú te agradas de ver eso. Así que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Y el hombre bueno, escuchen, del buen tesoro, o sea, hay un tesoro en el aprender a hablar. Del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. O sea que podemos atesorar cosas buenas en nuestro corazón porque dice buen tesoro, pero también puede haber malos, ¿no? Como decíamos ahorita. Pero yo puedo atesorar cosas buenas que van a producir vida en el ser nuestro. ¿Por qué es importante nuestro hablar? Mira, Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidades. El que guarda su boca, guarda su alma. ¿Sí? A veces, no sé si te ha pasado con amigas o familiares que te pusiste a hablar, y bueno, 2 horas, 3 horas y hables, ¿sí? Y cuando terminas de hablar y cuelgas ya sea el teléfono o se va la persona o te vas tú y te montas en el carro y llegas a tu casa o en el transcurso del carro y dices, ay, yo no he debido decir esto. ¿Sí? Puede ser una persona amiga, o sea, no estamos diciendo que está hablando con cualquier persona. O puede ser un familiar. Y tú dices, yo no he debido hablar esto. ¿Por qué dije eso? ¿Sí? Dice, porque el que guarda su boca, guarda su alma. Es decir, hay una forma en que nosotros tenemos que guardar nuestra boca. Necesitamos, más adelante vamos a ver que podemos poner guarda, pero necesitamos guardar nuestra boca porque lo primero que se afecta es nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Entonces ahí está, y a veces metemos en problemas a las personas porque dijimos cosas, ¿sí? Y realmente lo que hicimos fue dañar a estas personas de las cuales hablamos. Puede que sea cierto lo que usted dijo, puede que no sea cierto, pero usted de alguna manera, si es cierto o no, usted daña la reputación de esa persona. Usted puede dañar una amistad, una relación inclusive de matrimonios. Hay matrimonios que se han separado por problemas con la familia política porque se llenaron de cuentos y uno escucha muchas cosas con respecto a eso. Pero si tú guardas tu boca, vas a guardar tu alma, ¿sí? Hay veces que gente se nos va a acercar a hablarnos a nosotros cosas. Tenemos que aprender a ver cómo reaccionamos. Tenemos que a ver qué le decimos. En algún momento, en una de las iglesias, una persona vino a hablarme cosas de otra. Y pues eran delicadas. Entonces yo le dije, bueno, ¿tú estarías dispuesta a, eh, a decirme esto delante de la persona que me estás diciendo? Y ella se frenó, dijo, no, pues es que no, porque no, bueno, entonces si no estás dispuesta no puedo hacer nada, ¿sí? Porque no puedo, o sea, pues a mí me pueden contar algo, pero ¿qué me dice que es verdad o no? O sea, yo le creo a la persona que me dijo, pero si ella viene a contarme algo, si alguien viene a contarme a mí algo, tiene que tener la seguridad que me lo puede decir delante de la otra persona. Entonces, bueno, no, después ya no me volvió a contar nada, ¿sí? Pero el que mucho abre sus labios, por eso ahí tenemos que tener cuidado, tendrá calamidad. Entonces tenemos que tener cuidado con el hablar. Y aquí vuelve a este Proverbios 23 del capítulo 21, vuelve a hacer énfasis, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias, ¿cierto? Imagínense que a veces hemos tenido angustias grandes en nuestro corazón por cosas que dijimos que no deberíamos decir.
y ahora sí se entera fulanito X persona, ay, qué problema que voy a tener y ahora yo qué hago, y hasta de pronto has dañado un negocio o se ha roto alguna oportunidad, perdón, y ¿por qué? Porque usted abrió la boca más de lo que debía decir y resulta que dañó su alma, o sea, por las angustias que lleva todo esto. Así que el hablar con delicadeza debemos desarrollarlo en nuestra vida. ¿Cómo se involucra nuestra voluntad en nuestro hablar? Mire tan bonito esto. Salmo 17:3 dice, tú has probado mi corazón. Imagínese David diciéndole al Señor eso. ¿Alguna vez tú has dicho eso al Señor? Me has visitado de noche, ¿sí? O sea, el salmista sabía que Dios probó su corazón y que Dios lo visita de noche. ¿Has sentido la visitación de Dios para ti en la noche? ¿Has sentido que Dios está probando tu corazón? ¿Has sentido que Él te ha puesto a prueba? Porque aquí dice, me has puesto a prueba. Y bueno, Él dice, y nada inicuo hallaste, ¿sí? Entonces aquí vemos que hay cosas que Él ha hecho. Y el hablar tiene que ver mucho con nuestro corazón. O sea, ¿qué hablamos? Acuérdense, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, de lo que trabajemos dentro de este corazón, dentro de nuestros pensamientos, vamos a hablar y se va a desenvolver algo muy importante en nuestra vida, ¿sí? Y sin embargo, Él dice, he resuelto que mi boca no haga transgresión. Aquí vemos que la voluntad juega un papel importante en nuestro hablar. Aquí dice que él había resuelto, o sea, él había tomado una decisión. Esta decisión es importante que nosotros pensemos cómo voy a tomar esta decisión, o sea, qué voy a hacer, cómo voy a trabajar esto en mi vida. He resuelto que mi boca, o sea, ¿cómo voy a resolver esto? He resuelto que mi boca, o sea, en la boca, ¿cierto? No, que la boca no haga transgresión. Esto es algo muy interesante que debemos tener en cuenta en nuestra vida. Debemos resolver qué es lo que nuestra boca va a hacer. En el Salmo 39, versículo 1 dice, yo dije, atenderé a mis caminos, o sea, atenderé por dónde yo voy a andar para no pecar con mi lengua, ¿no? O sea, que depende de donde uno vaya también uno va a hablar, ¿cierto? Uno va a decir cosas. Depende de donde uno esté, ¿no? Uno va a hablar, uno va a soltar la lengua, ¿sí? De pronto hay personas con las que a usted le queda más fácil soltar la lengua, ¿no? Que es decir, decir todo lo que se te ocurre, ¿no? Pero aquí dice el salmista, atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua, ¿sí? Es decir, con la lengua se peca. O sea que hay pecado cuando yo no sé hablar, cuando yo no he aprendido a desarrollar esta habilidad de hablar como Dios quiere. Y luego dice, guardaré mi boca con freno. O sea, la voluntad juega un papel importante en el hablar. Y él dice aquí, yo guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Sí, a veces hay oportunidades que se le han cerrado a personas porque hablan mucho, ¿sí? Y no espera que se den las cosas y viene otra persona y se entremete en eso que le iba a suceder, ¿sí? Ya sea un trabajo, un negocio, o bueno, una restauración de una relación, no sé. Pero aquí hay dos cosas importantes, atenderé y guardaré. O sea, atenderé mis caminos, a dónde voy, ¿sí? Y guardaré, o sea, guardaré mi boca con freno. Y cuando uno va manejando, uno sabe lo que es poner el freno. Cuando se dice frenó en seco, o sea, mejor dicho, ese carro, ¡bum! O sea, pero frenó para no estrellarse, ¿cierto? Y aquí es el freno. Es mejor que te frenes, ¿sí? ¿Para qué? Para no estrellarte con la vida. Entonces, nuestra voluntad juega un papel importante. ¿A qué se refiere hablar con delicadeza? ¿Sí?
Entonces aquí hay un versículo del Salmo 141, versículo 3. Pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. O sea que el hablar con delicadeza quiere decir que yo dependo de Dios para hablar lo que corresponde hablar en esos momentos, ¿sí? Yo dependo de Dios para hablar correctamente. Así que en este salmo podemos aprender que le podemos decir al Señor, pon guarda en mi boca, Señor, ¿sí? Y guarda la puerta de mis labios, ¿no? Entonces, como que cuando una vez que yo decido hablar, o sea, cuando yo decido hablar ahí, o sea, guardaré la puerta de mis labios. Qué importante es esto, ¿no? ¿Qué es lo primero que usted hace para hablar? Abrir la boca, o sea, los labios se abren. Eso es lo primero, ¿es cierto? Un movimiento de apertura, ¿sí? A, E, I, O, U, ¿sí? Un abres, A, ¿cierto? Pero él está diciendo, pon guarda en mi boca, oh Jehová, guardaré, guarda la puerta de mis labios. O sea que en el hablar el salmista involucra a Dios, para que Dios lo guarde, para que Dios le ayude, para que Dios sea el que le protege y el que le da esa habilidad de hablar lo que es realmente. En Proverbios 20:19 dice, el que anda en chismes, mire qué tremendo es esto. El que anda en chismes descubre el secreto. Yo pienso que nunca hay un secreto en la vida. Nunca hay un secreto en la tierra. Mire por qué. Si usted va y le cuenta a una persona algo, a una persona en la que usted confía, ¿sí? Y bueno, esta persona, obviamente usted la aprecia, usted la respeta, usted siente que de verdad esta persona está ahí. Esta persona va y le cuenta a otra persona que también puede confiar en esa persona que no, o sea, que no va a contar. Y puede que no salga de este hilo de personas. Y esta persona le contará a otra persona que se supone que es su persona de confianza. Así que para mí no hay secreto. O sea, no hay secreto porque el secreto se puede descubrir de esa manera. Y el que anda en chismes, o sea, la persona que está constantemente andando en chismes, hablando mal de una persona, hablando mal de lo que esta persona es o de lo que hizo, descubre el secreto. Ya este es otro tipo de chisme. Esa persona que, mejor dicho, está a todo el mundo contándole, a todo el mundo diciéndole, y mejor dicho, esa persona que está, perdónenme la palabra, despurrungando de todo el mundo. Si no puede ver nada, porque ya comienza a hablar, a decir, ¿sí? Y generalmente obviamente el chisme no es de frente, ¿no? Sino es a espaldas de la persona. Y entonces usted se da cuenta qué tremendo es esto. Así que el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. O sea, como que te entremetas, ¿cierto? Es decir, no te mezcles, no te metas ahí con el suelto de lengua. Qué importante es esto, ¿cierto? Porque cuando tú te metes con el suelto de lengua, tú misma vas a resultar en problemas serios. ¿A qué se refiere hablar con delicadeza? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y busca la paz. Pues hablar con delicadeza es guardar tu lengua y no hablar engaño. ¿Sí? No hablar engaño. Cuando tú hablas con delicadeza, tú puedes ver esto, ¿sí? Tus labios deben hablar la verdad, ¿sí? Guarda tu lengua del mal, hablas con delicadeza. Yo no quiero hablar mal, yo no quiero hablar mal, ¿sí? Y lo primero que uno debe hacer cuando uno se da cuenta que habla mal es pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname, hice esto mal, hice esto de manera incorrecta. Perdóname. Y Dios va a venir en perdón, en el socorro. Pero tú tienes que prepararte para la próxima. Bueno, ¿y qué voy a hacer la próxima vez que hable de esta, que me pase esta misma circunstancia?
vas a desarrollar un plan, un proyecto. Si no necesita ser pues un libro que vas a escribir con respecto a eso, pero vas a desarrollar algo que te va a ayudar a centrarte en esto, ¿sí? Entonces, vas a buscar la paz y vas a seguirla. Entonces, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y sígala, ¿sí? Así que nosotros tenemos que ser mujeres de paz, personas que realmente anhelamos ver la tranquilidad en nuestros hogares, donde no nos deleitamos en que estemos en peleas, en contiendas, en iras, en engaños, en tirijales. No, no quiero eso. No, no, yo no. Ya decíamos, no, no, no queremos eso. Así que voy a guardar mi lengua del mal, ¿sí? Y mis labios de hablar engaño. O sea, mi lengua la voy a poner ahí. A eso se refiere hablar con delicadeza. No quiero hablar así. Voy a apartarme del mal y voy a hacer el bien y voy a buscar la paz y la voy a seguir. Importantísimo eso. ¿Cuáles son algunas de las recompensas de hablar con delicadeza? Ah, bueno, Proverbios 13, 16, capítulo 16, versículo 13 dice, los labios del justo son el contentamiento, ¿sí? Qué bueno esta palabra, ¿sí? Cuando tú hablas con delicadeza, tú puedes ver esto. Los labios del justo son el contentamiento de los reyes y estos aman al que habla lo recto, ¿ya? Entonces, hay veces que hay personas muy queridas, ¿sí? Sí, hay personas que la gente las aprecia y todo, pero son personas, como decíamos, chismosas, personas que no saben hablar como agrada a la gente, personas que no piensan para responder, es decir, no tienen las características perdón, las habilidades de las que hablamos antes, y entonces estas personas se sueltan. Esta persona puede ser muy buena gente, pero la gente se retrae de hablar a ella algunas cosas porque con esta persona se corren riesgos grandes, ¿sí? Yo conozco algunas personas cercanas que yo prefiero no hacerles comentarios. No voy a hacer comentarios. ¿Por qué? Porque yo estoy convencida que si yo hago un comentario puedo meterme en un problema. ¿Saben por qué? Porque sin hacerlos ya he visto que me he metido en un problema, o he escuchado que han dicho algo que no es. Entonces, los labios del justo son el contentamiento, o sea, qué bueno que de los reyes, ¿no? Qué bueno este pensamiento, el contentamiento, hay un contentamiento, oye, eso me agrada, ¿sí? Y estos aman al que habla lo recto. Proverbios 16, 21 dice, el sabio de corazón es llamado prudente, ¿sí? Hablábamos de la prudencia antes. La sabiduría te hace prudente, la sabiduría te hace sabia para, perdónenme la redundancia, pero para saber hablar, ¿sí? En público a las personas que tú amas. Entonces vas a poder hablar en público o vas a poder callar y esperar a que sea el momento oportuno. No necesitas criticar a tu cónyuge, no necesitas hablar a los hijos, por ejemplo, no necesitas hablarles mal, tratarlos mal delante de las personas, no necesitas burlarte de la gente, de tus personas, de tus seres queridos delante de la gente, ya sean familiares, aún en las mismas reuniones, tampoco menospreciarlos, no necesitas hacer nada de eso, tienes que ser prudente, tienes que guardar el corazón de las personas y guardar tu corazón. Y dice que el sabio de corazón es llamado prudente y vea, y la dulzura de los labios aumenta el saber. Esto es un reto, realmente, esto es un reto. La dulzura de los labios aumenta el saber. Yo recuerdo a mi abuela, y mi abuela era de un carácter supremamente fuerte. Uno sabía que ella lo amaba, o sea, ella nos amaba y sabíamos eso porque también lo manifestaba de muchas formas. Pero su hablar era muy, muy, muy degradante para uno. O sea, hay cosas que ella nos dijo y que me dijo a mí en algún momento que yo no las puedo decir porque eran cosas que realmente dañaban el corazón de uno. Y gracias a Dios el Señor
o sea, ha sanado el corazón de todo eso. Pero mi abuelo era una persona tan dulce, mi abuelo, el papá de mi mamá. Y aquí hay un contraste, ¿sí? La dulzura de los labios aumenta el saber. Y mi abuelo era muy calmado, mi mamá era muy parecida a él. Pero mi abuelo era tan diferente a mi abuela. Yo nunca escuché a mi abuelo insultar. Yo nunca escuché a mi abuelo decir groserías o tratar con groserías a uno. Yo nunca escuché a él callaba, él se reía, ¿sí? Él reía. Y cuando yo estaba en la adolescencia, que era tan realmente imponente, orgullosa, mejor dicho, bueno, él me miraba, estaba yo en la cocina y yo iba a hacer un flan, o estaba haciendo un flan, y él se sentaba en una butaca ahí y me miraba y se reía, hablaba, hacía comentarios. Y pues en esa adolescencia donde uno es todo antipático y todo como que yo sé todo, no me digan nada. Entonces hice el flan y lo metí, lo guardé en la nevera, lo hice en porcionado. Y después comencé a hacer el caramelo, comencé a hacer el caramelo. Y entonces ahí el caramelo y él me decía, negra, así no es, porque él me decía así. Y yo déjame, yo sé, porque uno todo lo sabe, ¿no? En esa edad uno todo lo sabe. Y yo seguía revolviendo y él me decía, negra, que así no es, así no se hace. Y se reía. Y bueno, la tercera vez que él me dice, negra, que así no es. Y yo déjame, yo sí sé que así es, así es. Y bueno, y abrí la nevera y comencé con una cuchara a pasar caramelo de un flan al otro, de un flan al otro y de un flan al otro. Claro, pues cuando jalé la cuchara se vino todo el caramelo porque se endurece inmediatamente con el frío. Y claro, a mí me molestó muchísimo. Y él me dice, ve negra, yo le dije que así no era. Esas palabras de él a mí no se me olvidan, ¿sí? Porque esa forma como él procedió me hizo ver mi ignorancia, ¿sí? Y mi falta de respeto, ¿cierto? Y yo vi cómo él podía mostrar algo a uno sin necesidad de insultar, sin necesidad de menospreciarlo, nada, no, simplemente él le mostraba a uno una forma de vida. Entonces, esto es, el sabio del corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Ya puede ser hablado, que alguien va, se acerca, le dice, no ven, hablemos, miremos a ver cómo se soluciona esto, la dulzura con que se llegan a los acuerdos, o en el caso que les estoy diciendo de lo que pasó con mi abuelo. Así que esa dulzura de labios de él aumenta el saber en mí. Todavía recuerdo ese momento y lo recuerdo con alegría, ¿sí? Con gran satisfacción para mi vida, porque aprendí algo, ¿sí? Que en cuanto a la forma como él hablaba. Proverbios 16:24 dice, panal de miel son los dichos suaves, ¿sí? Suavidad al alma y medicina para los huesos. Qué tremendo versículo. Panal de miel, o sea, estas son las recompensas de hablar con delicadeza. Va a haber contentamiento, ¿sí? Va a haber un corazón prudente, ¿cierto? Van a tener un panal de miel, ¿sí? Va a haber una suavidad al alma, imagínense. O sea, el alma, las emociones, va a haber una suavidad, va a haber una sanidad al corazón de uno. Y va a inclusive a ser medicina para los huesos. Esto es algo muy diciente, esto es algo realmente maravilloso, esto es algo que solamente en el Señor podemos nosotros ver que Él es el que nos rescata de nuestra vana manera de vivir.